buenas noches, sean ustedes bienvenidos al Diario de Leuco. Hoy vivimos, tal vez en carne propia, la mayoría de los que habitamos la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, uno de los problemas más graves que tenemos en este momento y que tendrá que enfrentar el futuro gobierno si es que se impone la oposición. Hoy lo decía Johnny Viale con un concepto muy claro respecto de que los que trabajan en el centro de la ciudad y los alrededores y en gran parte de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA fueron secuestrados. Se los privó ilegítimamente de la libertad con un nivel de agresividad, con un nivel de violencia, con el jefe de un grupo trotskista que no acusa peso en la balanza electoral y que habla en nombre del pueblo como Beviloni, tratando de fascistas a los periodistas porque tienen una mirada distinta, mayoritaria, popular, democrática y republicana de la vida. Beviloni erigiéndose en el líder de la Argentina, diciendo vos sos fascista, vos no sos fascista, y dando cátedra de qué es lo que es la democracia cuando, insisto, a la hora de la verdad, cuando hay que poner el voto en la urna, a la hora de los bifes, en donde la democracia realmente se encarna en un voto y muestra la verdadera representatividad que tiene cada uno, 3% con suerte, 4%, en algunas provincias ni siquiera tienen peso relativo. Pero también estuvo aquí Patricia Burri con 2 o 3 novedades muy fuertes. Primera, por supuesto, uno de los títulos de todos los portales que tiene que ver con la elección de Néstor Grindetti, del intendente de Lanús, para que sea precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso también tiene que ver con lo que vimos hoy, con los piquetes, con lo que es el conurbano, con lo que es el desorden social. Y también Patricia Burri llevó adelante, expuso sobre la mesa un plan bastante concreto para ir lentamente finalizando con los planes, pero con toda contundencia no permitir que accedan al centro de la ciudad y de una vez por todas poner orden en la Argentina y que aquellos que violan la ley tengan su consecuencia. Estamos arrancando este programa con esta energía porque, insisto, este piquete de hoy fue la demostración de cómo el sector productivo, los argentinos que trabajan en el mundo privado, los argentinos que aportan, están bancando a estas organizaciones con el dinero, insisto, de los argentinos que laburan y de los jubilados. Había muy clara la exposición entre cuánto gana un jubilado de la mínima y cuánto gana una familia tipo que recibe 2 planes de ambos lados y supera los 130.000 pesos. Muy buenas noches, Débora. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal, Marina? Estamos saludando a Fernando Iglesias y a Karina Banfi. Muchísimas gracias por estar aquí. Débora, arranquemos con este tema, pero hoy hay mucho para hablar, ¿no? Hay mucho. Bueno, por supuesto, este tema, mira, hoy me tocó ir a una reunión en el centro, una reunión con empresarios que ponían el foco en este tema puntualmente. Si bien las urgencias económicas en Argentina son muchas, y estamos hablando permanentemente de la inflación, de la evolución del dólar, la verdad es que lo que pasa con los piquetes tiene, me parece a mí, para la dirigencia política un costo alto en relación a la no resolución de este conflicto, al increyendo, porque ahora no es una vez cada tanto, es prácticamente día por medio. Tenés la ciudad cortada, si no es en la Avenida de Mayo, es en la 9 de Julio, si no es en el Puente Pueyrredón, si no es en los accesos desde provincia de Buenos Aires hacia la ciudad. Y me parece que recién estaba aquí Jorge Macri, que tiene una asignatura pendiente, si es que efectivamente logra ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio, de resolverlo. Independientemente del tema de fondo, si es la intermediación, si los planes deben dejar de tener intermediarios para que pierdan poder de movilización. Waldo Wolf pone otro foco, que es la cantidad de efectivos que necesitas, hace una cuenta numérica de la cantidad de efectivos que tiene la policía de la ciudad y la cantidad de manifestantes que hay en cuanto a la imposibilidad de llevar a los policías, porque dice dejaría desprotegidos al resto de los ciudadanos. Bueno, yo no sé si esto es así. Lo que sí sé es que el resultado de tener la ciudad cortada todos los días y hacerla invivible para el que estudia, para el que trabaja, para el que tiene que cumplir con un compromiso personal, una urgencia de salud, hoy me parece que es uno de los temas que reclama la ciudadanía junto con la inseguridad y la economía y la inflación.
Sí. Marina. Retomando un poco lo que decía Débora, a mí me parece que esta foto, esta imagen que estamos viendo es un gran problema para todos los candidatos y para Horacio Rodríguez Larreta en particular. Me parece que no alcanza el discurso de se trata de una política nacional que elimine la intermediación, porque hoy lo que se necesita es una solución en la calle. Me parece que es el desafío que enfrentan los precandidatos a jefe de gobierno, pero también es una falencia, es algo que no se ha sabido resolver y acá se patea la pelota o se la tiran uno a otro entre la nación y la ciudad. Y la verdad que a los ciudadanos esas explicaciones, o a mí personalmente, la verdad es que no me alcanzan. Me parece que ¿por qué tengo que pensar que el que no pudo lo menos o el que no pudo desde el distrito va a poder lo más? La verdad, a mí me parece que ahí tenemos un problema serio. Estoy hablando del Código Penal, estoy hablando de aplicar la figura de la flagrancia, no estamos hablando de nada que esté fuera de la ley, por supuesto. Después vos hablabas de Beliboni y de esto de erigirse en la Dalí de los humildes. Sería bueno que explique por qué se queda con un porcentaje de esos planes que además condenan a la gente a perpetuar la foto de la indigencia, porque estamos hablando de eso y no dan ningún tipo de herramienta, de oportunidad de superación o de cultura del trabajo que les pueda generar una expectativa de futuro. Y lo último, hoy vimos una imagen, por lo menos a la mañana, después entiendo que todo se mezcló un poco, que tenía que ver con los chicos ya fuera de la primera línea, ¿no? Vinculado a lo que fue la amenaza de la ministra de Desarrollo Social, de Victoria Tolosa Paz, de hacer una intervención a través de minoridad. Qué tarde que llegó ese concepto, ¿no? Porque los chicos en el piquete claramente están mostrando la violación de la ley, la violación de la Convención de los Derechos del Niño, y es algo que debió ser inaceptable mucho tiempo antes, y no hay excusa para los dirigentes sociales en términos de utilizar a los chicos como primera línea de fuego, si querés, para evitar cualquier tipo de mal llamada represión. Pero bueno, es un dato nuevo este. Le pregunto a Fernando Iglesias, pero una línea quiero agregar, porque además del perjuicio económico que viene fundiendo a todos los comerciantes, a los pequeños negocios que hay en toda esa zona, que están en quiebra absolutamente todos, además de lo que significa como desafío al poder, hay un tema cultural que es la instalación casi definitiva en la Argentina. Vamos a necesitar un cambio cultural tremendo de que todo vale, de que la autoridad no puede actuar, no puede hacer nada. Lo comentábamos el otro día en el piquete y en ese corte de 20 personas en la autopista Richieri, llevando a que 5 aviones demoraran su partida del aeropuerto internacional de Ezeiza por un tema personal. Creo que un colega, Pablo Vaca, del diario Clarín, dijo: tenés un problema personal en tu casa, cortá la Richieri, hermano. Total, va la gendarmería y te cuida, y la policía ni siquiera aparece. Y si algún policía se atreve a actuar, es castigado. Y la pregunta definitiva, y ahora sí, le doy a Fernando Iglesias: ¿y la justicia? ¿Y los fiscales no hacen absolutamente nada frente a esta flagrante violación de la ley? Buenas noches nuevamente, Fernando. ¿Cómo te va, Alfredo? Sí, yo coincido con todo lo dicho y agrego, esto es además una amenaza golpista, porque recordemos que Macri y Cambiemos resistieron las 14 toneladas de piedra, pero de la Rúa no, y Alfonsín no, y los voltearon con saqueos y con desestabilización. Es decir, lo que había decidido la urna se cambió con el control de la calle y con lo que se hacía en la calle, lo que recuerda a lo que hacían los militares, que era sacar los tanques a la calle y voltear gobiernos. Entonces, me parece que esto es una especie de adelanto de la que va a ser una de las grandes peleas del próximo gobierno, que va a ser el enfrentamiento entre dos sectores que cada vez están más claramente definidos: el país productivo, el país que labura, que aporta con sus impuestos, y la patria subsidiada, que vive colgada. Esto lo vemos y lo vamos a seguir viendo. Y acá hay dos visiones distintas. Yo escuché, porque escucho la imposibilidad, digo, esto de que sistemáticamente se bloquee una ciudad capital, sistemáticamente,
sucede solamente en la Argentina, Solamente en la Argentina. Entonces, No cabe duda. entonces no es un problema insoluble. Ahora, si vos me decís que te entraron 300.000 personas y después tenés que entrar con un ejército a Claro, reprimir para sacarlo, pero hay que dejarlos entrar, digo, todos esos, a mí yo estaciono mal el auto, viene la grúa y me la lleva. Todas esas filas de colectivos que están parados en el medio de la 9 de julio pueden estar. Pero ustedes digo, se acuerdan, los chicos perdón, pueden ¿te acordás, concurrir. Fernando, la imagen de ese ciudadano? Era una persona joven que tenía su cochera de estacionamiento porque trabajaba en la zona de piquetes a 30 metros del lugar donde estaba el corte. Y el policía llevó detenido a ese joven Sí. porque Sí, claro. intentó sobrepasar el vallado que la policía había hecho para controlar el corte, mientras los piqueteros seguían haciendo lo suyo, Es que, ¿no? bueno, acá hay una cosa que es fundamental. Hay que garantizar el derecho a la protesta, está muy bien, pero eso no puede de ninguna manera ir contra el derecho a la circulación, al trabajo y a la salud, porque estaba todo bloqueado, hay hospitales, está la favor. Digo, todo eso no se puede tolerar más y me parece que en eso... ¿Es una falencia de Larreta? Mira, yo no quiero ser descarnado en esto. Yo creo que está muy bien que la oposición tenga diferentes líderes y que cada cual presente su propuesta. A mí me parece que está muy claro que Patricia Bullrich, por un lado, y Horacio Rodríguez Larreta, tienen dos visiones completamente distintas de cómo manejar esto. Y yo pongo un ejemplo histórico de cosas que ya pasaron, porque no es nada nuevo. En el 2017 a mí me tocó asumir como diputado nacional en las célebres sesiones en que se discutía la reforma del régimen jubilatorio. Lo del loco del mortero y las piedras. La primera sesión fue custodiada, el Congreso estuvo bajo la custodia de Fuerzas Nacionales, Patricia Bullrich, Gendarmería Nacional, etcétera, etcétera. Hubo ataques al Congreso, hubo reacciones de la Gendarmería, pero básicamente no hubo ninguna vida en peligro, acusaron en aquel momento, yo recuerdo bien, y alguna dirigente propia, que eso era fascismo. Y sacaron a Patricia Bullrich y pusieron a la policía de la ciudad de Buenos Aires, comandada por el ministro Horacio Rodríguez Larreta. Con un juez, no perdieron un minuto los kirchneristas, metieron un juez que le sacó además el armamento y terminó en las 14 toneladas de piedra, en la plaza del Congreso destruida y pagada por los porteños para su reconstrucción y no hubo un muerto de milagro. Sí, estuvo el señor del mortero famoso que llevó gordo tanto mortero, tiempo prófugo. Ahora, hoy hubo imágenes. un cruce tuitero muy interesante en este sentido entre Waldo Wolf, que ahora trabaja con yo Horacio quería Rodríguez cerrar Larreta, y esto, Patricia Bullrich. Débora, Sí. una cosita, perdón. Yo quería cerrar esto, porque existe este concepto, para mí errado, de que Patricia, ¿qué hizo? Valló todo, puso a la Gendarmería, puso fuerzas abundantes y eso, lejos de ser represivo y provocar la violencia, la contuvo. Porque apenas hubo un incidente, la Gendarmería actuó con decisión y la violencia fue contenida. En el otro caso, que había un grupo de policías heroicos a los que yo todavía les agradezco, porque si entraban en el Congreso nos linchaban, así te lo digo, yo era el primero o segundo en ser linchado, pero era un grupo débil, desarmado, eso no contuvo a la violencia, eso provocó aún mayor violencia. Envalentonó a los agresivos. Entonces yo creo que hay que pensar sobre esto y hay dos modelos de gestión, cada cual lo suyo, después serán los electores los que decidan qué tipo de oposición al gobierno quieren. ¿Cuál es su mirada, diputado? No, aquí? escuchaba atentamente y pensaba de quién es la falencia. Yo creo que la falencia es de la política, porque la política no se ha dado el lugar de debatir, especialmente en el Congreso de la Nación, una ley que regule la protesta social. Nosotros tenemos distintas leyes, pero como todos sabemos, ningún derecho es absoluto y tampoco la protesta social lo es. Entonces, nosotros tenemos que generar un marco jurídico que no dependa de la voluntad o de un político o de un funcionario en esto, sino que solamente aplique la ley. Y es ahí donde se va a ordenar. Pero ahora se viola la ley. Claro, Ahora, hoy día se viola Pero la ley. se viola la ley, no hay una ley, y esta es la falencia. Hay protocolos, hay buenas intenciones. Nosotros no nos podemos sentar con los piqueteros como funcionarios públicos a decidir qué lugar se corta y qué lugar no. Ha pasado y hemos escuchado que se sienta el funcionario, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con el piquetero y le dice, no te voy a dejar un carril. ¿Cómo puede ser que eso sea una decisión de las voluntades de las partes? Pero no alcanza Acá con hacer tiene cumplir que la haber- Constitución y el Código Penal no alcanza. lamentablemente la anomalía que vive la Argentina no es suficiente. Porque la sensación No que es da, y por suficiente. lo menos la información que a uno ¿Y le sabes dan dónde en te off, das cuenta, Marina? En que
los jueces no aplican una ley. ¿Qué pasa? ¿Por qué Porque nosotros nadie quiere no pagar nos el damos costo? el debate? El debate de tener, como lo tienen en todo el mundo, una regulación de cómo tiene que ser la protesta social en Bueno, la Argentina. así como es Así hoy no. en Argentina, es violatorio de la ley sin ninguna Eso. otra ley que lo Estoy de enmende. acuerdo, pero no te la policía aplican porque tiene te dicen actuar. que la Constitución no está reglamentado el artículo sobre la libertad de expresión, etcétera, Sí, etcétera. sí. Entonces digo, la falencia de la política. Esto no debe dejarse librado a la voluntad de Pero los funcionarios. las falencias de la Si no- política, en el sentido, si no podría tenemos haber un marco mejor... legal, Está bien, estamos de acorde acuerdo. a lo que Podría ser necesita mejor. hoy la Argentina. Podría ser más específico. Podría haber un protocolo, regir el viejo protocolo El protocolo antipiquetes no de Patricia. sirve. Bueno, Ya está funcionó bien. con Patricia, Pero la fíjense lo que sensación pasó. que tenemos y lo que te dicen en off cuando preguntás por qué no hay una acción concreta que haga, digamos, validar los derechos de aquellos que queremos transitar, es porque en las encuestas nos da que si bien la gente se queja de los piquetes y sos mayoritario, algunos dicen 70, 80%, cuando preguntás si la gente está dispuesto, vería con buenos ojos que se desalojen y que haya, uso la palabra mágica o tristemente célebre, represión, ahí las aguas se dividen. Algunos dicen 50 y 50, otros dicen mayoritariamente la gente se opone a que se desaloje el piquete. Yo digo, podemos tener gobernantes, dirigentes, líderes políticos que vayan detrás del resultado de una encuesta que Es uno que no es una sabe ni cómo locura se lo que hizo, la ni quién la respuesta, contestó. Marina. Es una delirante. locura. Lo que tenés que hacer es aplicar la ley y la tienen que obedecer quienes vayan a protestar y cuidar justamente esa colisión de derechos que tenemos hoy, el derecho a transitar y el derecho a protestar, que no está regulado en Igual lo ningún que lado dice y que Marina no te es lo aplican. interesante, porque yo creo que es un debate que está abierto. Yo también lo creo. Realmente que si vos hoy le preguntás al ciudadano, sobre todo el que transita, el que entra en la ciudad o vive en la ciudad para trabajar, para estudiar, para atenderse en la salud, porque la ciudad de Buenos Aires además recibe una enorme cantidad de habitantes de la provincia para atenderse en la salud pública. Yo creo que si le preguntás, está dispuesta a tolerar lo que se llama orden represivo, hacer cumplir la ley en su mayoría. Me parece que es una excusa que pone la política, porque el costo, yo creo que el costo que está pagando hoy la dirigencia que gobierna, le Sí, toque gobernar la exacto. nación, la ciudad, el costo es más alto por no hacer nada Sí. que Comparto. por hacerlo. Por Bueno, eso, yo estoy trabajando en un proyecto, porque justamente cuando vos hablas de regular la protesta social, estás hablando de poner condiciones a la libertad Sí. de expresión. Sí. Entonces hay que tener y ese debate se tiene que dar en el Congreso. Y luego protocolizarlo, reglamentarlo en cada una de las jurisdicciones. A veces, como pasa en Mendoza, por ejemplo, en Mendoza tienen un marco legal en donde vos no tenés este tipo No, de no nivel de pasa. Sí, disturbio. pero no es por la ley, Pero- Karina, pero- es por Es la el coraje decisión que ha tenido política. Alfredo Sí. Cornejo, Pero por no los es huevos que ha menor puesto cuando un vos tenés gobernador. coraje basado en una norma en donde equilibra todos los juegos. No es menor. yo te digo, Intentémoslo, esto es porque hoy no hay para nada. mí es un desafío y no creo que este es el único problema que tenemos. Es uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque alrededor de este tema, de que son los dueños de la calle, que te fijan condiciones, te ganaron el relato. Los gobiernos tienen miedo de poner orden porque tienen miedo de que el progresismo, entre comillas, lo acuse de fascista, lo Pero- acuse de represor, Eso es. etcétera, etcétera. Ahora, Y los jueces no se mueven y los propios agentes del orden tampoco se mueven porque no se sienten respaldados por la dirigencia política y los funcionarios. De hecho, uno de los aciertos que tuvo Patricia Bullrich como ministra de Seguridad fue respaldar a la Fuerza de Seguridad, lo que no implicaba avalar a un policía delincuente, No, por porque si es supuesto. delincuente, no importa que tenga uniforme, es delincuente. No avalaba el gatillo fácil. Estamos claro. hablando de seguridad democrática y vamos a los bifes, vamos a cosas tranquilas. Los micros que entran a la ciudad con todos los piqueteros, esos micros no pueden estar estacionados, esos micros se los tiene que llevar la grúa, esos micros no pueden entrar, no les pueden permitir que pasen a la ciudad de Buenos Aires. En aquellos tiempos estaba esa especie de gigantesca valla que se había adquirido para no permitirles entrar. Está cortando una ruta, me gustaría saber si los que cortaron la Richeri fueron identificados y se les inició una causa por el delito federal de cortar. Ahora, si no hay ningún tipo de castigo, si no hay ningún tipo de que no pagan ningún costo político en hacer ese tipo de corte, bueno, como decía recién Fernando, se van envalentonando y cada vez va a ser peor. Y lo último, con esto cierro de esto y dejo hablar a los demás. Viven con la plata que les da el Estado.
Y el Estado debe revisar esta manera, no solamente sacar a los gerentes de la pobreza, no solamente sacar a los intermediarios. Además, hay que atomizar la distribución del dinero. Yo soy de los que piensan que esto lo deben entregar los intendentes. ¿Por qué? Porque siempre uno apuesta en democracia en la representatividad. Y los intendentes de cualquier partido político tienen el nivel de representatividad que le da la gente cuando los vota. Y además, si reparten los intendentes a la gente que realmente necesita, tienen democracia de proximidad para exigirles que vayan todos los días a presentarse para trabajar, para capacitarse, para hacer distintas obras y además la capacidad del castigo. Es decir, yo te doy el plan, yo te ayudo para que te capacites, para que mandes a tus hijos al colegio y para que no vayas a cortar la ruta ni la calle a ningún lado. Yo no te pago para que vayas, porque si no cada vez que vas a estar reclamando más. Es un concepto al revés que el propio gobierno de Mauricio Macri no lo terminó de resolver, me parece a mí, invadido por lo que Miguel Ángel Pichetto llama el pobrismo del Papa Francisco, ¿no? Dándole prioridad a las organizaciones como la de Juan Grabois, más vinculadas al Vaticano, sin tener claridad de que si vos le cortás el dinero, irán los dirigentes trotskistas, que son, no sé, 100, 200, pero la gente si sabe que si va al piquete no va a recibir el plan, y es al revés, si se presenta en la municipalidad va a recibir el plan, bueno, cambia la lógica también. Yo creo, sin desmerecer la idea de Karina, yo creo que el problema no es solamente del marco legal, no es del marco legal, es de la aplicación de la ley y de la voluntad política. Y creo que en eso fue, y esto no lo digo yo, lo dice el propio Macri, uno de los errores creo que se cometió fue en la política social. Se cometió, y hay una causa más ahí, Alfredo, que era que había en el gobierno un largo y justificado temor con respecto a que voltearan al gobierno. Claro. Entonces se optó por una política muy blanda en eso, equivocada, que no cambió las cosas y que por supuesto no hay que volver a repetir. Pero además yo creo que acá hay también una lección, porque yo escucho mucho esta idea de que todo en la Argentina y en el mundo se arregla con mesas de diálogo y de consenso, ¿no? Entonces, si vos pensás que el problema de Piquetero lo vas a solucionar charlando con Beliboni, que tiene su negocio en hacer lo que hace, bueno, no lo vas a solucionar. Hay temas que merecen diálogo y consenso, y bienvenidos todos los que quieran charlar, nadie se niega a eso. Ahora, hay temas en los que lo que resuelve las cosas es el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley y un orden republicano que tiene que ser un orden democrático, que tiene que respetar el derecho a la protesta, pero de ninguna manera puede aceptar que la patria subsidiada imponga las condiciones a la patria, al país productivo que los banca, y mucho menos que la ciudad de Buenos Aires esté sistemáticamente bloqueada. Hay mayor consenso social y es responsabilidad también nuestra de los comunicadores en entender que el orden público, hacer cumplir la ley, que la ley la haga cumplir el brazo ejecutor del Estado a través de las fuerzas de seguridad, no es mala palabra, que no está ideologizado ya respecto de cómo se libera una calle frente a la flagrancia del delito cometido. Me parece que hay consenso social, que nosotros nos regodeamos en esta idea de el costo político, del progresismo. Me parece que ya no sucede. Me parece que hay una voz mayoritaria de la ciudadanía que dice así no. Por supuesto que siempre va a haber sectores minoritarios que ideologizan estas cuestiones y que van a acusar al gobierno de turno que haga cumplir la ley de fascista, de represor, etcétera. Pero me parece que ya es una minoría, que lo otro es una mayoría, quizás silenciosa, y a lo mejor nosotros estamos solo interpretando eso que la ciudadanía quiere. Yo no soy encuestadora, pero estoy segura, convencida de que nadie duda que la ley se tiene que hacer cumplir con la fuerza de seguridad y que la calle así en ninguna parte del mundo se tolera. Pero es que es una contradicción inclusive en los términos tomemos los términos de la izquierda. ¿Qué es lo que presenciamos hoy? La privatización de un espacio público que es de todos los argentinos. La privatización por un sector, y un sector corporativo organizado que, no aplicando la violencia, pero sí amenazando con aplicar con la violencia, privatiza algo que es de todos. Eso es inaceptable para cualquier orden democrático republicano, y es inaceptable lo mire de la derecha o de la izquierda. También es tomado como campo de batalla, porque acá lo que tenés es cómo condicionan a la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito opositor al gobierno, y esto en la época de la década ganada
no pasaba en esto. Hace una carambola el gobierno. ¿Por qué no intervienen las fuerzas nacionales y dejan solo a la policía de la ciudad? Entonces, Es una me parece carambola. que acá, El costo político lo paga el jefe acá de gobierno. No generar veo que el hagan caos. esto en La Matanza, no Sí, veo que hagan esto en a eso Quilmes, iba. ¿no? Bueno, Ahí no. también no es van a el La foco de Plata, visibilidad, ¿no? más allá de que, bueno, obviamente Pero es también un tema de color son las del dos distrito, cosas, pero también son las es dos darle cosas. visibilidad y me parece que todos son responsables. Sí, sería deseable. Darle visibilidad es marchar, y eso es Sí. aceptable. Cortar la calle no es darle Exacto. visibilidad, No, es interrumpir. eso es cometer O un las delito. arterias Una cosa importantes. Y atentar contra un derecho que es tan legítimo como el otro, porque si no es muy dispar la pelea, y pongo la palabra pelea entre comillas, ¿no? Para que nadie le dé un tinte de violencia ni nada por el estilo, porque aquellos que tienen el derecho a manifestar lo hacen con el poder de copar la calle, y los que queremos transitar o los que quieren abrir las puertas de su café, de su restaurante, de su comercio, nos decían comerciantes de la zona que el día del piquete pierden en promedio el 80% de la facturación. No, El 80%. Y no es, como decía Débora, un día excepcional. Ya no es más así. Bueno, todos los Entonces, días. hagamos la cuenta, lo que fue ayer y hoy nada más, en una Argentina con una inflación que corre al 8, 9 o lo que fuere, y con una recesión flagrante Es también. el país productivo rehén de la patria subsidiada. Pero Hay que salir de claro. esa lógica. Enseguida Y ahí vamos a perdemos ver- todo, porque con esa guita se pagan los planes. Tal cual. Enseguida vamos a ver algunos de los testimonios de los afectados, de un estudiante que no podía ir a trabajar y con mucho sentido común decía, muchachos, si necesitan conseguir trabajo, no afecten a los que están trabajando o estudiando, busquemos un camino a un jubilado que se queja amargamente mientras los dirigentes de ahí, de los piqueteros, le hacían la vez de la victoria y se burlaban de ese jubilado. Pero si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 47 87 4400 o al WhatsApp 11 6263 5877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Te pido entonces. Bueno, les decía que hay testimonios recogidos durante esta tarde que son realmente estremecedores, porque bueno, esto que estamos mostrando desde el dron con esa movilización, insisto, subsidiada y bancada por todos los argentinos que trabajan y todos los argentinos productivos. No le han encontrado la vuelta y no solamente se está asistiendo económicamente a la emergencia y a aquellos que necesitan y a los que yo creo hay que seguir asistiendo porque en algunos casos vienen de 3 generaciones sin trabajar, pero asistiendo además a gente que milita, que trabaja. Estamos subsidiando la militancia de estos sectores de una forma insólita que no se repite en ningún país del mundo. Vamos al primero de los testimonios. Es una jubilada que tuvo el dolor tremendo de tener que ir, fíjese usted, al hospital. Y fíjese lo que le pasó. Todo. Dígale qué país generoso. ¿Cómo tenemos que andar? ¿Qué país generoso que tenemos? Es una vergüenza, es una vergüenza. Yo con el bastón tengo que andarle esquivando a estos que no son de acá, no son de acá. Pero bueno, es lo que nos toca. ¿Qué voy a hacer? Me duele en el alma andar como ando. Y vengo del hospital. Del hospital. ¿De qué hospital viene, señora? ¿Cómo? Del clínica. Caminando. Y encima con bastón. ¿Le parece a usted? Desde el hospital, claro, porque hoy no tenía otra alternativa. No tengo, señor. No tengo. Soy jubilada y tengo que andar. ¿A usted le parece esto? He llorado y sigo llorando. Y voy a llorar porque este no es el país que queremos. Esto no es el país que queremos, no está. Yo no me crié con esto, no me crié. ¿Sabe que me crié laburando, poniéndolo esto? Me jubilé poniendo el lomo y trabajando, no como estos vagos de mierda que quieren la plata de arriba. Me duele porque mi país no es este. Hay que trabajar, hay que trabajar. ¿Cree que algo va a cambiar, señora?
Mire, ojalá, quiera Dios y la Virgen, que cambie. ¿A usted le parece venir caminando con un bastón? Bueno, es absolutamente claro, Sí. efectivamente, Karina. Las faltas de Es lo que respeto, decía yo. falta de respeto, la intolerancia. Se creen superiores moralmente, se burlan de una jubilada que se está quejando y ellos viven cotidianamente con la plata que les da el Estado. No les da vergüenza no trabajar y no les da vergüenza utilizar a los pobres para militar y para llevar agua para su molino, y encima se ríen de a los que dicen defender, porque si esta señora no es parte del pueblo humilde, claro, del pueblo trabajador, del pueblo jubilado, no sé a Sí, quién... yo creo, a ver, no quiero hacer demagogia, pero el testimonio de esta mujer es para mí lo que representa a una mayoría. Yo la verdad que siento la responsabilidad de dejar de sostener que hay una mayoría de ciudadanos que creen que es represivo ir a poner orden en las calles. Yo creo que no. Yo creo que simplemente una minoría que vive a costa de estos subsidios y de la violencia callejera. Yo no me canso de escuchar gente que te para por la calle y te dice, mira, Débora, no consigo un empleado. Me lo dice una señora que tiene una tintorería. Me dice, ¿por qué? Porque los chicos que vienen a trabajar, cuando les decís que los querés poner en blanco, después de un periodo de prueba de algunos días, te dicen que no porque pierdo el plan. Después te faltan y cuando llamás a la casa a ver por qué no vinieron, te dicen, no, tuvo que ir a la marcha. Entonces, esto pasa. No tienen cultura del trabajo. No, entonces esto No me pueden parece cumplir un una horario. frase hecha o dicha desde la comodidad de un estudio de televisión, cuando uno tiene una situación más favorable que muchas de las personas que están reclamando. Es lo que está sucediendo en la vida real. 20 años es mucho tiempo de degradación de un país, y esta es la consecuencia. A esto hemos llegado. Hay gente que no sabe trabajar, otra que no quiere trabajar porque el plan le es más redituable, y yo creo que hay una enorme mayoría que está dispuesta a tolerar que venga alguien con decisión política a poner orden en las calles, que eso no es mala palabra, no es de derecha, no hay que ideologizarlo. En ninguna parte del mundo se vive así. Y hoy hablábamos, perdón Alfredo, Sí. que te interrumpí, hablábamos más temprano del tema de los chicos, ¿no? Y pensaba en la imagen, en la postal que esos padres les regalan a sus hijos, y que es una condena de por vida. Cuando vos no cotidianamente, internalizás ¿no? la cultura del trabajo y la idea de que el trabajo es lo que te rescata de las condiciones de indigencia, o lo que te permite la superación personal, o la obtención de aquello que es aspiracional, ¿qué te queda? Después, ¿cómo recuperás a ese chico Mira, te que lo que cuento- vio de sus padres es esto, y que es una suerte de condicionamiento de origen? Te cuento una anécdota sobre la destrucción de la cultura del trabajo y los responsables. Es una anécdota que fue muy curiosa, porque yo la conté, la escribí en un libro, y después me encontré que a Borges le había pasado lo mismo que a mi viejo. Mi viejo laburaba en una fábrica de Avellaneda, una fábrica de vidrio. Y un día viene el delegado sindical peronista y le dice, Iglesias, tenés que laburar más despacio. Y mi viejo le dice, ¿por qué? Me dice, porque la patronal está viendo al ritmo que trabajás vos y quiere que los demás laburemos ese ritmo. Y mi viejo le dijo, mirá, yo laburo un ritmo normal, no hago nada especial, simplemente... Y mi viejo quería, justamente, era aspiracional. Creía que si era un buen obrero, quizás después podía ser capataz, crecer y qué sé yo. Y le dijeron, mira, Iglesias, o bajás el ritmo o te cagamos a trompadas, así de sencillo. Y mi viejo siempre hacía la ironía, porque después mi viejo largó eso, salió con un carrito de la de venta de pan con caballo, carro, a vender por las calles de Avellaneda, y terminó siendo un pequeño empresario pyme, y siempre decía que le debía su carrera empresarial a los delegados peronistas, y que se lo agradecía al general Perón. Esa fue la destrucción de la cultura del trabajo. Así empezó y hoy termina, donde el peronismo se burla de los peronistas, se burlan de una jubilada y no representan ya al obrero orgulloso, trabajador, Eso es. que defendía su oficio y estaba orgulloso de lo que hacía, para representar a todos estos lúmpenes que hoy bloquean la capital federal. Bueno, fíjate que lo que te comentaba recién con ese estudiante que reclama a viva voz que no lo dejan ir a estudiar, que se levanta a la mañana para tomar el colectivo porque cree en el progreso, cree en el estudio, y sin embargo se tiene que encontrar con estos tipos, gente de la calle que no tiene una mirada política ideológica, te das cuenta por su discurso, es puro sentido común. Escucha. Todo es un papelón, es increíble. Vengo a estudiar para intentar hacer un futuro mejor para mí y para todos. Si vienen, me cortan todo, no puedo ni siquiera estudiar. Estaba en el medio de la clase, estaban sonando todos los cosas. Es increíble, hermano. Vayan a levantar la pala, es una vergüenza, por favor.
Es eso, no estás en la universidad, que está, claro, justo da a la 9 de julio, así que imagino no se puede ni estudiar. No se pueden estudiar, o sea, yo vine preocupado, me levanto a las 6 de la mañana, a ver cómo carajo hago para venir, encima que vengo para estudiar, no sé cómo carajo irme. Llego, tengo que ir Tenés que atravesar todo. hasta el Libertador, tengo que llegar más o menos, no llego ni en pedo, tengo que atravesar todo. 40 minutos tengo caminando, no puede ser. ¿Qué estudiar? Marketing. Marketing, estudiás para salir adelante y de repente el contraste de el que no estudia ni trabaja, cobra poco. El que no estudia, no trabaja, encima que no trabaja le están pagando. Dale, por lo menos laburá. O sea, prefiero que tengas un laburo que sea limpiar baños, pero es un laburo decente y honesto. Ya está. Te ganaste la vida, ya está. ¿Qué querés que haga? Gracias. Eso no se puede, no, por favor. Bueno, bastante sentido común. No es un infiltrado político que baja un discurso ideológico, ¿no? A mí me llamó la atención que decía, me desperté pensando cómo iba a ser para llegar a la facultad. Bueno, ahora cambió porque no sabe cómo Entonces, volver, porque claro, tiene que hay hacer paro a las paro 12. desde las 12. Pero el problema es que te condiciona Sí, tanto la vida que tenés que planificar tu día en función de los piquetes. De los piquetes, de los paros, de las demoras en el tren porque hay una protesta. No está bien y hay que resolverlo inmediatamente. Porque si nosotros escuchamos, fíjate, los grupos etarios, la señora jubilada que tiene que caminar con un bastón, cuadras y cuadras, porque no se puede pagar un taxi. Claro, por supuesto. Porque no Y se aunque puede lo pagar pudiera un taxi. pagar, no puede Pero circular. principalmente tampoco, porque le hemos degradado la cultura del progreso, el salario, todo. Y también este chico. Entonces nos tenemos que replantear realmente cómo nosotros estamos llevando la vida. Uno escucha a Cristina hablar de yo gobierno con el pueblo adentro. Esto no es gobernar con el pueblo adentro. Le desorganizaron la vida a la gente, dijo Cristina Exacto. una vez, ¿te Muy acordás? bien. Durante el gobierno de Macri. Totalmente. Hoy Patricia Bullrich estuvo con Johnny Viale después de un poco, dar la información oficial de que optaba por Néstor Grindetti como su candidato a gobernador. Saben, va a ser Grindetti apoyado por Patricia Bullrich y Diego Santilli por Horacio Rodríguez Larreta. En principio van a participar ellos, pero seguramente, o tal vez el radicalismo también ponga su fórmula a gobernador. Pero preguntada sobre estos temas, Patricia Bullrich decía lo siguiente y vale la pena escucharlo para comentarlo aquí. Y hay provincias que mantienen el orden público, por ejemplo, Jujuy terminó con los cortes de calles, con la ciudad tomada, Mendoza terminó, la ciudad de Buenos Aires debe de hacer lo mismo. Durante muchos años la ciudad está tomada con la idea de que no se puede hacer nada. Yo no estoy de acuerdo, porque con el no se puede hacer nada, cada día los argentinos vivimos peor. Entonces, el no hacer nada, a mí me implicó, cuando yo fui ministra de Seguridad, tener, mirar lo que pasaba en la Ciudad de Buenos Aires con una total y absoluta, inclusive tuve debates públicos que salieron en la tapa de los diarios, porque yo no estaba de acuerdo con esa permisividad, con que nosotros como Juntos por el Cambio, en ese momento como Cambiemos, siguiésemos haciendo exactamente lo mismo que habíamos hecho. Bueno, quizá este sea el punto de confrontación interna entre Larreta y Bullrich más elocuente, porque en los temas económicos están buscando consensos entre los dos rivales dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Ahora, en el tema piquetes, después de lo que pasó hoy en la Plaza de Mayo, en la 9 de julio, Patricia Bullrich, fue crítica, ¿no?, de la gestión de Larreta en cuanto a la resolución de este conflicto. Me parece que ahí, va a haber una discrepancia que se va a mantener durante toda la campaña, Alfredo. Muchísimas gracias. Les cuento alguna novedad. No ha trascendido demasiado esta pelea entre Hugo y Pablo Moyano. Mire, el poderoso y peligroso clan Moyano está atravesando un momento de fuertes diferencias internas. Ahí lo estamos viendo en la carátula. Cruje la relación entre los sindicalistas más combativos y amenazantes de la Argentina. La grieta principal es entre el jefe máximo, Hugo, y su hijo mayor, Pablo, apodado El Salvaje por razones obvias. En el último acto que hizo la CGT en Defensores de Belgrano, Pablo, que integra la conducción tripartita, brilló por su ausencia. Sin embargo, Hugo estuvo sentado en la primera fila. Algo parecido ocurrió con el encuentro de varios jerarcas sindicales con Esteban Bullrich. Hugo fue gustoso y Pablo criticó ese acercamiento. Ahí estamos viendo la foto correspondiente.
En la superficie sí aparece como una confrontación por posicionamientos políticos. El padre más cerca de Massa y Alberto y el hijo más cerca de Máximo y de la Cámpora. El dato más novedoso que publicó el periodista Mariano Martín en ámbito financiero es la renuncia de Pablo a varios cargos importantes dentro del sindicato de camioneros y, entre comillas, otras organizaciones satélites. Asegura que esto provocó alarma entre los afiliados al gremio y potenció un rumor que asegura que Pablo no se presentaría en las próximas elecciones que se deben realizar en septiembre. Pablo, escuche, abandonó la titularidad de la empresa aseguradora que maneja el gremio. También la titularidad de la asociación que nuclea a los transportistas propietarios y, lo más importante, dejó la obra social, que es controlada por una empresa llamada Yaray, y todo parece indicar que ahí ese es el centro del conflicto. La obra social tiene serias dificultades económicas. La diputada Graciela Ocaña aseguró que está fundida o casi, pero la empresa que la gerencia tiene ganancias millonarias. ¿Y esa empresa por quién es dirigida? Por los hijos de Liliana Zulet, que es la actual esposa de Hugo Moyano. Ahí lo estamos viendo. Dicen que hay cuestiones muy extrañas, manejos sospechosos, negociados groseros. Nadie descarta vaciamiento y corrupción, aunque Hugo mire para otro lado. Al parecer, Pablo se cansó de eso y renunció. Ahora, como si esto fuera poco, Facundo Moyano, en una entrevista radial hace unos días, confesó que sí habla con Hugo, con su padre, pero no con Pablo. No obstante, el sindicalista del peaje fue muy duro con la pasividad de la CGT frente a la catástrofe social y aseguró que este no es un gobierno peronista. Eso dice Facundo. Sus argumentos fueron a buscar los orígenes de varios de los principales dirigentes. Axel Kicillof, dijo Facundo, viene del marxismo, de la izquierda. Alberto dice que es socialdemócrata. Los orígenes de Sergio no son peronistas. Bueno, sin decirlo, hizo referencia a su formación en el liberalismo de los Alzogaray. Cecilia Moró viene del radicalismo y, lo más duro, Máximo llegó a donde llegó gracias a su apellido. Eso dice Facundo, que también tiene su apellido, ¿no? Mire, hace una semana, Hugo, Facundo y Jerónimo, el más chico de la dinastía, participaron del lanzamiento de la rama juvenil del sindicato de peajes. Pablo, obviamente, no fue. Pablo es un fanático de las miradas conspirativas. Llegó a decir que él cree que la CGT, escuche bien, la CGT y Juntos por el Cambio hicieron un pacto para meterlo preso. Acusa a Héctor Daer y a Carlos Acuña de no haber sido lo suficientemente críticos con el gobierno de Mauricio Macri. No lo dice públicamente, pero también se refiere a su padre, que hasta llegó a inaugurar un monumento a Perón con el expresidente Macri. Fíjese, ¿se acuerda de esa foto? Hasta Duhalde estaba ahí. Hoy la Argentina tiene tantas peleas y divisiones que se asemeja a un espejo roto en 1000 pedazos. Pablo es el patrón del mal. Nadie lo puede parar, ni sus propios compañeros de la CGT, que le tienen pánico, ni su padre, que apenas murmura, y ya saben cómo es Pablo. Moyano tal vez sea en sí mismo la síntesis de lo peor de la Argentina. Lo dicen las encuestas. No trabajó nunca de camionero y es el heredero del gremio de su padre. Su lenguaje está cargado de pólvora, de amenazas. Su metodología es la patota y la extorsión de los bloqueos que han fundido a cientos de pymes. No pueden explicar su fortuna, nunca hicieron una licitación. Hugo Moyano se daba el lujo de decir en la cara descubierta, que no quería perder tiempo con licitaciones porque la empresa de su esposa siempre era la más barata. Hay que recordar que el presidente decorativo de la Nación, Alberto Fernández, llegó a elogiar a Hugo Moyano como un modelo del sindicalismo ejemplar y hasta se dirigió a sus hijos para instarlos a que siguieran el ejemplo de su padre. Yo siempre digo que Hugo a esta altura, Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos. Eso es un dirigente gremial. Bueno, los Moyano fueron a Independiente
al club, lo quebraron económica, futbolística y culturalmente. Fueron cómplices de las barras bravas en negociados corruptos que todavía tienen que explicar ante la justicia. Este país sí está estallado en 1000 pedazos, con cortes, movilizaciones diarias, con inflación galopante que erosiona, tritura el salario y el poder adquisitivo, con cierre de empresas que están en la lona, con más desocupación y pobreza. Pero lo más grave es que convirtieron a la Argentina en una tierra de nadie, sin seguridad, sin liderazgos. Solamente los Pablo Moyano de la vida hacen lo que quieren. Y así nos va. Le doy mi palabra y le dejo la palabra del gran Winston Churchill. El que se humilla para evitar la guerra tendrá la humillación y también la guerra. Bueno, no sé qué opina Fernando de esto. No está muy clara el motivo de la pelea, pero parece que todo tiene que ver con la obra social y el manejo de la esposa de Moyano, ¿no? Bueno, es el único tema de disputa. Permitime arrancar diciendo que tengo más horas atrás del volante de un camión que los dos Moyanos juntos. Que te van a querer, no lo digas porque te van a querer afiliar al gremio. En los 38 años que laburé en el sector privado, estuve unos 8 meses más o menos laburando de camionero de mi viejo. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 66, acabo de ¿En serio? Mira, no lo digas. Parece un pibe, ¿eh? Totalmente, jamás hubiese dicho. Y cuando volví de Italia, donde era entrenador de voleibol, la temporada de voleibol no había empezado, había que esperar 6 meses, 8 meses. Mi viejo tenía un camión y dije, salgo con el camión, y salí con el camión. Me acuerdo, ganaba $800 pesos, que eran $800. Ahí sí. Digo, no estaba mal, no estaba mal. Bueno, esto rompieron todo. El peronismo, yo me crié en Avellaneda, 30 años, rompieron Avellaneda, rompieron la provincia de Buenos Aires, rompieron el país, rompieron Independiente y rompieron mi familia. Un detalle, cuando yo me crié en los años 60 en Avellaneda, vos agarrabas la avenida Mitre, que es la avenida clase media de Avellaneda, ¿no? Yo vivía por Pavón, que es la proletaria, pero bueno, yo iba al normal de Avellaneda, avenida Mitre, cruzabas a Capital Federal, Puente Pueyrredón Viejo, el chiquito, hacías una curvita y salías a Montes de Oca. Claro. No había diferencia entre la avenida Mitre y Montes de Oca. Era el mismo ámbito social, la misma gente, vestidos igual. Anda ahora, date una vuelta y vas a ver cuáles son los efectos. Porque vos te cruzás. Avellaneda, todavía la avenida Mitre conserva alguna dignidad, pero es también un bazar de todo por 2 pesos. Y cruzás para el otro lado y te encontrás en una ciudad que no desentona con ciudades europeas. Ahora, ¿y qué paradoja y la diferencia son años de gestión de un tipo y años de gestión de otro. Porque no me digan que es porque es capital, que porque es rica, porque también era más rica que Avellaneda en aquel momento. Y recuerdo bien que cuando la administraban los muchachos, amigos de estos, con Aníbal Ibarra, no era la ciudad opulenta, era la ciudad de Cromañón. Es verdad. Y pensaba qué paradoja que esta dirigencia sindical, además, ande siendo como sommelier de candidatos o precandidatos presidenciales. Pienso en el comunicado de hoy, en el durísimo comunicado de la CGT contra Bullrich, contra Spert, contra Milei. Digamos, obviamente tienen derecho a pronunciarse sobre cualquier cuestión política, pero a mí me impactó esta idea de la propuesta de ellos, parafraseo la letra del comunicado, colisiona contra los derechos del trabajo que nosotros defendemos férreamente. A ver, la CGT no representa más a los trabajadores, representa al peronismo. Y sus candidatos han sido la izquierda trotskista, ¿no? Scioli, Alberto Fernández, lo tienen Sergio Aníbal Massa. ¿Por qué no avísenle por favor a Daer Massa? que tiene a Sergio Massa, porque parece que tuviera Fidel Castro. ¿Por qué no mencionan a Larreta hoy? Bueno, adiviná, porque me parece que identifican claramente. Yo creo que acá hay que romper. No cualquier cosa, hay que romper el orden corporativo que ha llevado a la Argentina al fracaso, de la cual forma parte una corporación empresarial, una corporación piquetera, una corporación política, que es el PJ, y una corporación sindical, que es la CGT. La CGT tiene, porque tiene muy claro porque tiene muy claro, se mete con Bullrich, porque tiene muy claro que Patricia Bullrich va a ir a romper todo ese orden corporativo. Nos tenemos que ir a una brevísima pausa. Mira, tomate unos días de descanso en Mar del Plata y conoce Chapadmalal, Sierra de los Padres, acantilados, Mar del Plata, todo el año. Mira. Mar del Plata, todo el año. Significa para vos. Para más información ingresá en santander.com.ar. Hacé crecer tu negocio con la línea de financiación exclusiva para pymes de Santander.
Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. Cuando estoy en casa, me gusta disfrutar de mi cocina. Por eso, elijo a TST, que diseña artefactos eficientes y agradables a todos tus sentidos. TST es tu cocina. Disfrútala. Estamos saliendo bastante ahora. Y contratamos la alarma Verisur. Así dejamos la casa protegida y además podemos controlar por cámara que está todo bien. Y si llega a pasar algo, responde de inmediato. Dígame, amor, qué bueno. Una alarma para casa. Llama al 0800-222-4015 o calcula online en verisur.com.ar. Personas que protegen personas. Hasta el domingo en Coto, milanesas de cuadrada y bola de lomo a 1.599 pesos con 90 por kilo. Y hasta el lunes, 4x3 en leche larga vida en botella La Serenísima. Y 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en marcas seleccionadas de galletitas, yogures en pote Yogurísimo y Ser, Sedal e Higienol. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Esta noche en Más Entrevistas, Mónica Gutiérrez con Luis Novarecio a la medianoche en La Nación Más. Tan linda que enamora. Con las nuevas placas Hábito de Placo, colgá lo que quieras, donde quieras. Sin tarugos y sin talar. Soñá, creá, viví. Placo, construcción en seco inteligente. La actitud es la que hace la diferencia. Nissan Kicks. Activa tu actitud. Personalidad, inteligencia, liderazgo. Biblioteca de Psicología. Los grandes temas de la psicología en una colección esencial para conocernos. Ya el número 1, Inteligencia Emocional, por solo 990. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. ¿Tu antitranspirante irrita tu piel? Prueba el nuevo Dove Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. Hola, amor. Hola, gordo. Quería definir si compramos la pintura del cuarto del bebé. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper, que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu futuro. Pensá siempre en grande. Pensá en macro. Llegar significa alcanzar. Es cumplir un sueño. Es poder proyectar un futuro. Y por fin decir, vengan, yo pongo mi casa. Estamos orgullosos de haber cumplido un nuevo objetivo. Entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo viviendas en todo el país. La mejor manera de crecer es apoyando los sueños de la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Colección Textiles, Provincias Argentinas. Zafirus, tus fragancias favoritas ahora son una obra de arte. Coca-Cola Cero. Gran sabor. Confirmalo vos mismo. Creer es... ¿Y ahora hay clase los domingos, Tita? No, esto lo hago por ellas. Que un tanque lleno te puede llevar mucho más lejos de lo que imaginás. Paga con Visa Débito y podés ganar uno de los 5 paquetes dobles a la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Y si además pagas con Modo, tenés 5 chances. Visa. Personalidad, inteligencia, liderazgo. Biblioteca de Psicología. Los grandes temas de la psicología en una colección esencial para conocernos. Ya el número 1, Inteligencia Emocional, por solo 990. De martes a viernes a las 23. Más Viviana con Viviana Canosa. En La Nación Más.
¿Sabías que la salud y belleza de tu pelo están íntimamente relacionadas? Megacystin Max aporta L-cistina, biotina y vitaminas que ayudan a reconstituir la fibra capilar y disminuir la caída del cabello. Megacystin Max, salud y belleza desde el interior. En La Paulina sentimos pasión por el queso. Por eso, todo el tiempo estamos pensando en queso. Upa, me parece que lo rayaste ahí. Vos, mozzarella. Viejo, te levantaste rayado, ¿no? La Paulina, más de 100 años pensando en queso. Del viernes al domingo en Jumbo, 3x2 en vinos y espumantes, chocolates, bombones y alfajores. 80% de descuento en la segunda unidad en galletitas dulces. Además, 25% de descuento en quesos untables, hamburguesas, conservas de frutas y marcas de hierbas. Jumbo te da más. Listo, ya tienen Telecentro Internet 1000 Mega con Wi-Fi Mesh para que la señal llegue perfecto a toda la casa. Rafa, llegó el momento de separarnos. Fueron 6 años hermosos, hermanito. Igual, ya sabés dónde venir a ver pelis. Toda la internet que querés, donde más la necesitas. Internet 1000 megas más Wi-Fi Mesh, 3.299 pesos. Telecentro, conectando con vos. Ellos saben divertirse. Vos, ¿cómo darles alivio? Actron Pediátrico es una forma práctica y segura para aliviarles la fiebre y el dolor. Hasta el domingo en Coto, milanesas de cuadrada y bola de lomo a 1.599 pesos con 90 por kilo. Y hasta el lunes, 4x3 en leche larga vida en botella La Serenísima. Y 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en marcas seleccionadas de galletitas, yogures en pote Yogurísimo y Ser, Sedal e Higienol. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Siguen las ofertas en Cetrogar. Esta semana aprovecha el Cetro Sale con ofertas reales en los mejores productos Liliana. Saca tu crédito personal y llévate todo hasta en 24 cuotas súper bajas. Vos te lo merecés. Cetrogar, acompaña tu vida. ¿Tenés ganas de que tu plata rinda? ¿Tenés cómo invertir con un equipo de profesionales que la administra por vos? Tenés Fondo FIMA, tenés Galicia. Si cuando escuchás cartera pensás en un accesorio, es porque todavía no conocés Fondo FIMA. Podés invertir desde 100 pesos en carteras diversificadas de múltiples plazos fijos, bonos o acciones. Conocé más en fondosfima.com.ar. Lo que más bronca me da es no poder condensar en 30 segundos todas las broncas que tengo. Me da bronca que hayamos perdido la cultura del trabajo, la forma en la que socavaron los valores. Me da bronca que los jóvenes se hayan ido de nuestro país. ¿Saben qué es lo que más bronca me da? Que el pueblo argentino, lamentablemente, no se dé cuenta de que los gobiernos populistas, como el peronismo, nos sigan mintiendo, nos sigan engañando. Ellos nos han engañado durante 70 años. Lo que más bronca me da es el cinismo de este gobierno, que quiere hacernos creer que está todo bien cuando en realidad está todo mal. Lo que más bronca y asco me da es ver familias viviendo en la calle, pasando hambre, frío, en un país rico, con políticos y sindicalistas multimillonarios. Bueno, bastante clara y contundente, no andan con palabras extrañas los televidentes. Si usted quiere participar también de esto, de que escuchemos su voz, de que veamos su imagen, que comprendamos su indignación de lo que más bronca me da, puede mandar un videito de WhatsApp corto, por favor, al 11 51 38 9999. Repito, 11 51 38 9999. Fernando Iglesias, ¿qué es lo que más bronca te da, además de lo que contaste de Independiente? Hoy lo que más bronca me da es la hipocresía de Cristina, que por un lado dice todos los problemas que tenemos se deben al FMI, pero yo banco a Massa, que es el que está pasando la gorra, a ver si el FMI los banca. Señora, el FMI puso, desde que empezó este gobierno, que es el suyo, no es el de Alberto, es el suyo, puso 2.200 millones de dólares más de los que se llevó. Está simplemente en la página del Banco Central. Si realmente usted cree que el problema es el FMI, la tiene muy fácil. Ponga lo que hay que poner, declaren el default con el FMI,
córtenla con el fondo y muestren lo que saben hacer. Y entonces vamos a ver, ojalá no lo hagan, porque las consecuencias serían terribles, pero su hipocresía es completamente inaceptable. Karina Banfi, ¿qué es lo que más bronca te da? Mira, escuchaba a la gente y solo tengo como una síntesis en mi cabeza que es, me da bronca que siempre parezca que ganan los vivos y que los ladrones anden sueltos, porque esta es la verdad. Verla a Cristina por televisión cuando en realidad debería estar presa porque está condenada y que tengamos que esperar que la justicia y tengamos que esperar y mientras tanto hay vivos que se aprovechan del rol del Estado que tendría que estar al servicio de toda esa gente que necesita que le resolvamos los problemas cotidianos de su vida. Karina, muchas gracias por haber venido. Gracias. Fernando Iglesias, como siempre. Gracias. El gusto de trabajar con Débora Plager y con Marina Calabró. Y la recomendación de todas las noches, tal vez hoy más que nunca. No se vaya de la pantalla de La Nación Más porque ya está lista Viviana Canosa, la más exitosa. Buenas noches y hasta mañana.